Ahora le voy a dar la bienvenida a otra ponente aquí presencial, una de nuestras invitadas especiales. Tenemos algunos invitados especiales que creemos que tienen para aportar en este tema. Leonor Peña es escritora, investigadora, gastrónoma, dedicada al estudio y registro y divulgación de la cocina tachirense. Parece que gracias a ella el Táchira es, dentro de Venezuela, la región que está más, donde la cocina está más documentada. Y eso habla de un trabajo, ¿sí? Es decir, habla de una historia de alguien que ha procurado recoger una historia, pues recoger una historia local. Es decir, ha querido darle una importancia a la cocina regional en un mundo y en un contexto donde lo que importa es la cocina internacional, que generalmente eso da más caché, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Leonor. Gracias por acompañarnos y vamos a escucharla. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá presente. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Borde, a Fania Castillo y a todos los que persisten en documentar, en investigar, en conocer, y dentro de toda esta miscelánea y esta exposición permanente que tienen en este lugar, que es una referencia de estudio y de análisis, pues que se haya dado un espacio a algo que hemos tenido siempre como la parte de atrás de la casa, ese atrás lejano en la memoria, en lo social, que es la cocina. Yo vine a contarles una historia y a contarles el por qué en este momento podemos decir que en Venezuela, la región que tiene una verdadera élite de cocineros contemporáneos, de jóvenes estudiosos de la gastronomía y especialmente de la cocina, que han estudiado cocina en sus casas, en su provincia, provincia en los municipios de nuestro Táchira, y también que han estudiado en las escuelas nacionales, han volcado ahora la mirada hacia lo tachirense. Casi nos hemos convertido en un reino y somos los royalty de Venezuela en este momento, y somos lo que podríamos decirse un lujo, porque hemos cumplido con esa frase, esa lección que nos han dado siempre grandes pensadores tachirenses como Luis Felipe Ramón y Rivera, como Ramón J. Velázquez, y como ese gran cultor de la gastronomía venezolana que fue José Rafael Loera y Rafael Cartay. Ellos siempre dicen algo que repetía Ramón J. Velázquez, y es que se puede ser universal desde la provincia. Cervantes es el más universal de los españoles y lo es desde su provincia. Yo creo que contar la historia de esto que hoy en día es el sitio de honor de la gastronomía venezolana, lo podemos mostrar como que es no exclusivo del Táchira, pero sí estamos en esa pléyade. Si hay una pléyade de estrellas, y llamo estrellas porque iluminan, ¿verdad? No por el brillo, sino por la luz, es dentro de las provincias venezolanas el Táchira. El doctor Velázquez y sobre todo Luis Felipe Ramón y Rivera nos dieron grandes lecciones de lo que es la tachirensidad y de lo que es esa vocación de ser tachirense. Voy a empezar, como empiezo siempre, regalándoles una frase de Bourdieu que viene muy al caso de las palabras tan ciertas de Fania cuando habla de la conciencia. Hay una frase que dice: la evolución del hombre
es la evolución de su voluntad, y la voluntad no evoluciona involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su conciencia, y la conciencia no evoluciona inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su capacidad de hacer. Y hacer no es el resultado de lo que sucede. Entonces creo que todo esto ha sido un trabajo de más de 40 años, que en este año 2025 pareciera que todo se consteló para que se dieran tantas cosas a favor del Táchira, que no son sino simplemente como buenos agricultores y como campesinos y con esa vocación agrícola que tenemos, estamos recogiendo la cosecha. Esto ha sido una siembra de más de 50 años que comienza con Luis Felipe Ramón y Rivera. Pero voy a empezar por el principio de la historia personal y mi vínculo y mi trabajo con la cocina tachirense. Dijo Santi Santamaría que comer es siempre regresar a la infancia. Debo decir que en mis tiempos de niña, aproximadamente a los 8 años, en mi colegio Santa Teresita del Niño Jesús, que en ese momento era donde yo estudiaba y después fue mi familia, mi madre es directora y después adquiere el colegio, ahí se creó una cátedra que se llamaba en algunos colegios de educación para el hogar, pero en este se llamaba cocina, clases de cocina. Y mis padres me inscribieron ahí, pero en mi casa la cocina estaba hacia el patio de atrás y tenía una reja, media puerta, porque los niños no podíamos entrar a la cocina. Entonces cuando ellos me inscriben, yo digo, ¿pero para qué me inscriben? Siempre fui respondona y dije, no veo la razón porque yo no puedo entrar a la cocina. A mí me encanta comer y me crié al lado de una nona que era consentidora y que me preparaba dulces y algunos tecitos y preparaba los ponches y nos daba antes de dormir leche con brandy. Bueno, casi que nos alcoholizamos los tachirenses desde niños, tenemos esa vena de tomar leche con brandy, con aguardiente, con whisky en algunas ocasiones. Bueno, entonces mi papá dijo, bueno, usted va a ir a clase porque usted tiene que aprender cómo se hacen las cosas, porque el que no sabe hacer, no sabe mandar. Y si usted quiere que le preparen bien las cosas, tiene que saber cómo se hacen para mandar. Y eso me encantó porque a qué tachirense no le gusta mandar. Entonces yo dije, bueno, perfecto, voy a tener la opción y la ocasión de saber hacer para exigir y para que me preparen las cosas que me hace mi nona, que no siempre está. Y bueno, ahí empezó ese cuento. Entonces mis clases se convirtieron, como a mí no me gustaba cocinar, o sea, estar picando y haciendo esas labores, pero sí me gustaba escribir y mi letra era un monumento caligráfico, entonces mis compañeras de clase me encargaban que les pasara sus recetas. Y empecé a darme cuenta de cómo narraba esa profesora del colegio y cómo cada receta en cada casa era un cuento distinto. Y empecé a reunir recetas desde ese tiempo. Yo tengo 73 años y en ese momento tenía 8, así que es un récord de transcribir recetas y también de coleccionar. Seguí en el tiempo y empezaron a aparecer amigos de mis padres y gente que venía. Yo estudiaba música y mis profesores todos eran extranjeros, eran migrantes europeos y querían comer comidas de acá. Y no había restaurantes de comidas de acá, salvo los mercados y algunos que otros en la zona de la Concordia. Entonces yo le encargaba
o le transcribía recetas y les regalaba y les decía y les contaba, y visitaba con mi padre las panaderías. Los paseos por la ciudad con mi padre fueron siempre para ver los parques, los árboles, los mercados y apreciar eso. Entonces, esa patria emocional que es la infancia, para mí siempre tuvo mucho que ver con comer, con el disfrute de ir al mercado y de apreciar tantas cosas que tenemos en nuestra mesa. Pasado el tiempo, vivo en Mérida, y en una ocasión los tachirenses, que pareciéramos que cuando pasamos el río Escalante empezamos a sufrir el exilio porque nos encanta estar acá. Entonces en Mérida crearon una asociación de tachirenses residentes en Mérida, imagínense, como si estuviéramos en Egipto, sí, en un exilio. Y en ese momento el gobernador era Ramón Vicente Casanova, tachirense, el rector era hijo de tachirense y el arzobispo era tachirense. Y todos pidieron una cena tachirense. La única que tenía recetas tachirenses era una señora merideña casada con el doctor Humberto Carice. Y entonces Luis Caraballo, nuestro paisano, que era decano de historia, paisano también del doctor Anderson de Colón, me dijo: Leonor, pero si tú en tu casa se preparan comidas del Táchira y tú tienes las recetas, vamos a ayudar para que en casa de doña Laura, y donde se va a recibir, y venía Ramón J. Velázquez de invitado de honor. Y entonces eso fue en el parque donde está la biblioteca Tulio Febres Cordero, creo que es el Parque La Isla, en Mérida. Y esa reunión de los tachirenses, y eso me hizo ver que había que organizar esas recetas y montar los menús, y yo hice como una crónica de ese menú, y entonces el doctor Velázquez se preguntó que cómo estaban, o sea, que de quién era ese menú, y la cocinera por supuesto no era yo, pero las que cocinaron lo hicieron algunas por mis recetas de personas a quien yo entrevisté. Y el doctor se acercó y me dijo: si usted reúne todas esas recetas, me dijo: ¿cuántas recetas tiene? Yo le dije: bueno, yo tengo como 40 carpetas de recetas del Táchira. Y no solamente las recetas, tengo las palabras, los refranes, las coplas, las historias. Ese es mi pasatiempo, y cuando voy a la playa, que iba por un mes, me llevaba esas carpetas y ordenaba, y todos los años yo volvía a organizar a las carpetas hasta que llegaron a ser como 30, 40 carpetas. Entonces él dijo: si usted las ordena, yo se las publico en un libro en la biblioteca de temas y autores tachirenses. Y yo le dije: no, tú, es que imagínese, ahí donde están todos esos hierofantes y grandilocuentes, toda la academia, ¿cómo va a entrar un libro de recetas? Yo puedo con mucho gusto entregárselas para que las tenga la Biblioteca Nacional o se divulgue, pero no era mi ambición escribir un libro de cocina. Total que yo entonces le puse el énfasis de tener una crónica y una referencia. ¿Qué pasa? Yo regreso a San Cristóbal y empezamos a trabajar en varias áreas de la parte de integración fronteriza y de la cultura, y en general, bueno, mis vínculos con la cultura tachirense, y se crea el Grupo por San Cristóbal, del cual Walter Durán, aquí presente, pues es uno también de los precursores. Y me doy cuenta toda la vinculación que había, y empecé a leer la historia de los alemanes en el Táchira, de Guzmán Blanco y el Táchira, todo lo que Cunil Grau y todos ellos investigaban, y siempre tenía mucho que ver con esa cultura tachirense, esa vocación agrícola y ese respeto por la mesa, porque la mesa en el Táchira es un altar, no es un mueble común para comer, es un sitio de reunión y una referencia. Y siempre digo que la mesa
El recetario es matriarcal, lo han preservado las abuelas, pero la mesa es patriarcal, la preside el padre, la preside el señor. No se servía en mi casa la mesa hasta que no llegaba mi padre, y creo que es una costumbre que hemos mantenido los tachirenses. Entonces acá en San Cristóbal, de regreso, me encuentro con que mis paisanos ilustres que venían y otros que también muy afectos al Táchira, Domingo Alberto Rangel, Fruto Viva, Guillermo Morón y tantos tachirenses, querían un menú, querían ir a un restaurante y no se encontraba, no había ese restaurante. Entonces me pasó, yo además estaba escribiendo una novela que es sobre 3 mujeres de principios del siglo XX, y eso también me hizo investigar mucho cómo era la vida, cómo eran los telares, cómo era lo doméstico, y estudié a Luis Felipe Ramón Rivera, y entonces esa exigencia de los paisanos que cuando regresaban querían encontrar acá esa mesa de la niñez y no estaba, pues me hizo empezar un trabajo con los cocineros. Yo había estudiado hasta 3er año de Derecho y dije, si yo sigo estudiando Derecho voy a ser seguramente una muy buena abogada. Me esmero siempre en lo que hago, pero a mí no me interesa estar leyendo las historias ajenas ni peleando pleitos ajenos. Yo me voy a dedicar a la cocina. Por supuesto, todo el mundo me vio como la loca del paseo, porque ¿quién va a dejar de ser doctora para estudiar y entrevistar cocineras? El doctor Velázquez fue muy enfático y me dijo, no se vaya a poner a entrevistar a todas las señoras de San Cristóbal, que todas quieren ser francesas, pareciera que Guzmán Blanco gobernó el Táchira, y todas tienen comida italiana, comida francesa, comida de todos lados, menos tachirense. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que sí habían recetarios y sí habían guardado eso. Y bueno, eso me atrapó. Yo dejé mis estudios de Derecho y me dediqué a investigar y a escribir. Y me propuse así como ir al gimnasio. Bueno, yo todos los días le dedicaba 2 horas en la mañana a leer lo que había encontrado, y tenía un índice y llegaba a tener, por ejemplo, el dulce de higo, 40 recetas, casi todas iguales, pero con algunas diferencias, o en el servir, o en el color, o en la presentación, en la estética, en la poética. Y eso me hizo ver que habían varios táchiras y se merecían todos ser muy estudiados. Entonces, bueno, yo me siento, como dijo Adriano González León, cuando leí esa frase de él, dije, ahí es, eso es lo que a mí me corresponde. Adriano González dijo, el papel del escritor es el de Sherezade, es contar, es ser testimonio de su tiempo, de su momento, porque es aquí y ahora que se está yendo y que quedará ahí en lo que escribimos, y no seremos ese olvido de aquella novela del olvido que seremos. Hay que luchar contra ese olvido. Entonces dije, bueno, voy a asumir ser como Sherezade y contar ese cuento maravilloso de la cocina tachirense y del recetario. Y por supuesto, eso no es que haya sido solamente leer y contar. Es que los tachirenses tenemos una suerte y unas bendiciones únicas. Las otras provincias a lo mejor tienen más recetas que nosotros, más anécdotas, mejores escritores e investigadores, pero en las otras provincias no hay esa gente que tuvimos, un Ramón J. Velázquez que utilizó el poder para mostrar lo mejor del Táchira a través de una colección, de una biblioteca de autores y temas tachirenses, que mostrara las luces, ese Táchira luminoso como el sol del domingo. Él decía, no podemos escribir nada que no sea lo bueno del Táchira.
porque hay que mostrar las luces del Táchira y que el Táchira sea luminoso como el sol del domingo. Este libro de cocina y todas las recetas las leyó él, y él siempre exigía esa poética, esa estética para que se mostrara lo mejor del Táchira. Y él decía, si nosotros lo logramos desde la mesa y desde la cocina, logramos cambios de verdad también, porque el cambio comienza ahí en la casa, en las costumbres, en esa infancia que vamos dando de generación en generación, una pedagogía de amar lo que somos y lo que tenemos. Después de tener esa biblioteca y a un poderoso tachirense que llegó a ser el gran mecenas editorial y que mostró toda la obra de los tachirenses, pues yo conozco a Luis Felipe Ramón y Rivera y eso es un monumento. Yo creo que si yo lo pudiera decretar, obligaría a que todas las escuelas y colegios y liceos y universidades estudiaran la obra de Luis Felipe Ramón y Rivera, porque ese es el Táchira, ahí está todo, 3 tomos, más conocidos en el resto del mundo que en Venezuela. Esa investigación de él, que se llama Folclor Tachirense, es la investigación de una provincia en donde está todo, de cómo se siembra todos los cultivos nuestros, en qué época, con qué lunas, con qué técnicas, con cuáles son las recetas, está la culinaria, las técnicas culinarias, la tienda, y sobre todo está esa documentación doméstica de lo que es la vida diaria y la comida y lo que representa la alimentación y esa fenomenología de lo tachirense que está en nuestra mesa. Después de eso y de tener desde el año 84 aproximadamente el apoyo y la asesoría de Ramón J. Velázquez para ir ordenando las recetas, conozco a Luis Felipe Ramón Rivera y los 6 últimos meses de su vida la cercanía con él fue permanente y él revisó toda la colección de recetas y le dio pues su impronta y le dio su conocimiento y su asesoría para cómo concebir un libro que fuera muy tachirense, ¿verdad? Sin que fuera las recetas. Lo primero que me dijeron tanto Ramón Velázquez como Luis Felipe fue que ahí no podía estar ninguna receta de mi familia porque ese no era mi libro y que eso era el Táchira. Y ellos decían, cuando usted escriba y diga cocina tachirense, es el Táchira completo. Eso no es Leonor Peña. Usted es la encargada de escribirlo. Y bueno, empiezo a leer a Manuel Felipe Rugeles, a ver qué conseguía en su poesía, y encuentro tanta belleza, y yo dije, bueno, vamos a darle... la ventaja de este libro es que yo no cocino. Entonces, como no cocino y soy escritora, la mirada de este libro no es el de una cocinera, es el de una escritora que le encanta leer poesía, que eso es lo que yo hago todo el tiempo, lo que hago es leer poesía, me encanta, siempre cargo un libro de Eugenio Montejo, por ejemplo, y Manuel Felipe, me encanta. Y entonces yo empecé este libro, siempre un epígrafe de Manuel Felipe Rugeles. Y para nosotros los tachirenses, la mazorca no es ese producto que se da a tanta altitud. No, para nosotros son esos trojes, esos granos de oro. Y Manuel Felipe dice, el campesino es feliz contando sus granos de oro. Leve desgranar sonoro de la espiga del maíz. Entonces, esa poética... yo dije, bueno, si yo me enamoro de estos textos de Manuel Felipe y escucho me guío por el estudio de Luis Felipe Ramón y Rivera, nadie más sabio que él, en su momento tuvo los más grandes reconocimientos mundiales por esa documentación única de una provincia en el mundo, 3 tomos, de la cultura tradicional de una provincia, del Táchira en este caso.
Y si además tengo la asesoría y esa añoranza que tenía el doctor Velázquez de querer apreciar de nuevo los platos de su niñez, hijo de una señora que era maestra, que era Regina Velázquez, que fundó la primera escuela de cocina para niñas y no lo hizo como después en los tiempos siguientes. Las señoras todas querían aprender cocina francesa, italiana, de todos lados, pero doña Regina Velázquez los domingos, en lugar de dedicarse a descansar o a pasear o a tertuliar y hacer una socialité, ella lo que hizo fue pedirle permiso en las casas donde estaban las criadas, que se llamaban criadas porque eran criadas, eran esas niñas de los campos que sus padres no tenían las posibilidades económicas ni siquiera para mantenerlas. Entonces las regalaban, las entregaban a una familia que las criaban y por lo general terminaban de ayudantes de cocina y después eran cocineras, pero eran analfabetas. Y doña Regina las llamó y creó la primera escuela de cocina para niñas que iban a aprender a leer y a escribir y que sus cuadernos no eran de mi mamá me mima, sino de cómo se hace una arepa, una sopa. Entonces el doctor Velázquez era para mí el hijo de una maestra de una escuela de cocina que sabía de muchísimas recetas porque se había criado, su casa era como un ateneo, su casa era una escuela y esa escuela los domingos era la escuela de cocina, la primera que tuvo San Cristóbal. Entonces él sabía cómo se hacían las cosas y cómo eran los colores, los sabores, las texturas. Así que yo nunca me imaginé, si lo hubiera sabido, no me meto en ese paseo porque eso significó 7 años revisando las recetas para poder hacer el libro. Y cuando ya estaba listo, llegó Luis Felipe Ramón y Rivera, 6 meses revisando las recetas. Entonces, bueno, a mí me atrapó ese mundo y me convertí en esa narradora que cuenta la historia del Táchira desde la cocina. Y ese mundo me pasó como quien ve que hay un jolgorio en la esquina y se asoma a ver qué es y llega la redada de la policía y se lo llevan a uno. Bueno, a mí me atrapó esa redada que dieron estos señores tachirenses que adoraban el Táchira, que querían de nuevo la cocina de sus casas, de sus abuelas, y que me pusieron esa tarea. Así que este es un libro que no es hecho por una cocinera, que la presentación que hago digo, este es un libro de amor, porque solamente por amor se pone usted a hacer un inventario de recetas, a corregirlas y después a probarlas con todas las cocineras expertas en cada plato. Mi vida se convirtió en eso, en una permanente consulta, tertulia, visita y pruebas de recetas, cosa que me ha permitido acercarme a la gente maravillosa que está en los mercados, en los pueblos. Aquí pocas recetas hay que puedan decirse que eran de una familia muy exquisita y que estaba alejada de lo que era el campo tachirense. O sea, la gente, nuestras cocineras, como las señoras de acá no cocinaban eran las cocineras. E incluso el doctor Velázquez contaba que había unas cocineras que le decían boderas, porque eran las que contrataban para las bodas. Y llegaban una semana antes, iban montando el menú, pero al día antes de la boda se desaparecían porque nadie decía que eran ellas las que habían cocinado, sino que eran los platos de la familia, pero hechos por las cocineras. Bueno, entonces, además de esa infancia de los cuadernos de cocina, de recopilar recetas, de conseguirme a estos tachirenses que añoraban y buscaban esa patria emocional que es la infancia. Además de eso, pues empecé a buscar en el cine y en los libros y en la literatura y en la pintura lo que significaba la cocina,
el recetario de cada país. Y me encontré con una película que creo que el título es El sabor de la vida, que habla de las especies, creo que es en Estambul, y habla de cómo es un universo la cocina. Y el universo, cada sabor, cada especie es un planeta, y entonces la canela es como Venus y otra es como Mercurio y comunica. Entonces yo dije, sí, es que es un universo, cada cocina es un universo. Entonces yo escribo un ensayo que se titula En el universo gastronómico tachirense. Y yo decía, ¿qué epígrafe le coloco? Porque, bueno, ya los Emanuel Felipe están en el libro, ya hicimos el libro, pero no basta un libro, o sea, estábamos trabajando en el libro, pero hay que empezar a trabajar con la gente que cocina. Y entonces el grupo de historiadores y Manuel Caballero inventaron Salvar la Hacienda La Mulera, y el doctor Velázquez y todos ellos hablaron con el presidente Lucinche para que lo declarara Patrimonio Nacional, y Lucinche les dijo que estaban locos porque él era adeco y todos los adecos habían estado presos de Gómez y que ninguno iba a firmar eso. Entonces Manuel Caballero, que era muy afecto y cercano al presidente Lucinche, le pidió que por favor les dejara anunciar eso desde la academia y que no los desmintiera, y que cualquier cosa, pues que Manuel Caballero asumía que él era el responsable de esa propuesta. Todos dijeron, tenemos que buscar a alguien que sea joven, que no le digan viejo gomecista, que no sea adeco para que no esté en contra. El gobierno que estaba era de Acción Democrática, que había sufrido muerte, exilio y cárcel con Juan Vicente Gómez, y me pidieron que asumiera la Sociedad de Amigos de la Hacienda La Mulera. Muy inteligentemente todos ellos dijeron, tenemos que trazar una estrategia para que sea desde la comunidad y no de Caracas. Y Mercedes Pulido de Briceño envió una socióloga que empezó a estudiar cómo era esa comunidad, no solamente del Recreo, donde está la casa, en la Mulera, sino que estudiara también todos los alrededores. Y esa socióloga dijo, mira, esta gente casi todos son Gómez, pero ninguno se coloca el apellido porque les da vergüenza o porque no quieren o por muchas razones. Pero la mayoría son mujeres, cabeza de familia, todas tienen emprendimiento de cocina o cocinan para su familia, para sus casas, y aquí podemos hacer un trabajo a través de la cocina. Y como yo tenía las recetas, entonces hicimos, y ahí aparece lo que hoy en día se llama la Cátedra de Cocina Tachirense. Eso fue en el año 86, y empezamos por llevarles el programa del pote de leche y algunos otros beneficios que habían de carácter alimentario, y creamos todo un proceso comunitario a favor del recetario, y empezamos a entrenar, y se crea un programa que acá en la contracarátula de mi libro está, y dice revalorización de la cultura alimentaria tachirense. Bueno, esa revalorización nos ha llevado 40 años, y cuando sale el libro y es publicado, la primera edición en el año 96, pues yo pensé que lo iban a comprar mis amigas y la señora, y que era un libro del mundo femenino, y resulta que no fue así. Fue un libro que le interesó a los empresarios, a los banqueros. Casualmente habíamos conocido a muchos nietos de Gómez, la mayoría banqueros, y entonces el libro le llega a otro banquero que era José Rafael Lovera, presidente del Banco Venezolano de Crédito, presidente de la Academia Venezolana de Gastronomía, fundador de la Cátedra de Alimentación en la UCB, y además fundador del SEGA. Y cuando le llega nuestro libro, él nos llama. Y desde ese momento,
junto a Rafael Cartay, se convirtieron en los tutores y los asesores permanentes de todo el trabajo que hemos hecho desde el Táchira. Entonces, José Rafael Lovera, además tuvimos la bondad de que el libro fue editado por la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, 1000 ejemplares que le fueron entregados a las universidades, a las bibliotecas nacionales, la red de bibliotecas nacionales, y a mí me quedaron 200 libros, pero la banca regional, especialmente el doctor Galeazzi y los empresarios y el doctor Ignacio Branger también especialmente, solicitaron el libro como regalo institucional, y la banca nacional resulta que cuando yo empecé a ver, casi todos eran nietos o parientes de Juan Vicente Gómez, que según Polanco Alcántara tuvo 72 hijos, y casi todos ellos de apellidos como Andrés Bulton, que vino hasta La Morera, como Pedro Tinoco y muchos más. Y entonces toda esta relación con el parentesco con Juan Vicente Gómez hizo que tomaran el libro como un símbolo del Táchira y lo empezaron a adquirir para regalarlo como regalo institucional. Total que la biblioteca editó 1000 libros, pero yo reproduje 15.000 libros, y creo que es el bestseller gocho, porque no creo que haya habido un libro que haya vendido en el primer año de su edición 15.000 ejemplares. Después sacamos otra edición, y entonces se convirtió en un libro de consulta de las cocineras y de los cocineros de los sectores más que todo populares, y fue un libro que en su momento pues yo me sentía como que estaba, como decías tú, en la nada, ¿verdad? Porque resulta que todo el mundo quería montar restaurantes franceses, restaurantes europeos, restaurantes árabes, libaneses, pero nadie hablaba de restaurantes tachirenses. Y cuando yo hablaba de la cocina tachirense era así como algo menor, hasta que aparece José Rafael Lovera y el SEGA, y los mejores alumnos del SEGA fueron pasantes que trabajaron conmigo. Entonces, bueno, esa es la historia de este libro, de este programa de revalorización de la cultura alimentaria tachirense. Gracias a este libro y al trabajo que hemos hecho, la Academia me otorga el Premio Nacional Armando Escanone. Gracias a todo el trabajo de la Cátedra de Cocina Tachirense podemos contar con cocineros tachirenses egresados del SEGA y sobre todo formados a través de esa cátedra con José Rafael Lovera en el SEGA, y con Rafael Cartay creamos en el 2011 el Programa Nacional de Cocinas Regionales, y la única provincia que tiene ya el diplomado, la primera cohorte cumplida porque tiene el recetario, es el Táchira. Las demás provincias pues tienen recetarios por parte, no se ha completado toda la compilación, lo están haciendo. En este momento formo parte junto al doctor Cartay y a María Fernanda Grisel de la Dirección Nacional del Programa de Cocinas Regionales Venezolanas, y además de este diplomado de cocina tachirense, que ya viene la segunda cohorte, ya estamos andando, pues nosotros hemos comprendido que tenemos que también incluir la investigación y reforzar no solamente el recetario y todo el anecdotario y todo lo que ha regido estos programas, sino que en este momento, por ejemplo, hemos invitado al doctor Anderson a que nos dé esa cátedra sobre lo que es la colonización alimentaria de los pueblos primeros del Táchira, y que se conozca desde la raíz y se abunde en el tema desde la formalidad académica también, para que este legado y este trabajo siga manteniéndose y siga afirmándose, y podamos decir que si un pueblo es lo que come,
los tachirenses somos un pueblo maravilloso. Para mí es un gran honor ser, como me dicen en las escuelas y en los campos cuando voy, que dicen, llegó la señora de la cocina tachirense. Eso, yo creo que el mayor honor para mí es que en esos pueblos tengan el libro o una copia o un artículo de prensa, alguna publicación, porque ese era el objetivo de este libro. Y ahí está. Y hoy en día somos a nivel nacional y en el LAGA, en la Academia de Gastronomía de la UCAD, que tiene el Programa Nacional de Cocina Regional, la referencia mayor de una provincia que tiene una élite de cocineros de la región con las mejores propuestas de la cocina tradicional patrimonial, tradicional popular, tradicional familiar y también la contemporánea y la de autor. Y creo que eso nos pone en el mejor sitial del orgullo cuando se nombra al Táchira desde el mundo de la cocina tachirense. Muchas gracias.